No era un niño sola. Dentro de su mochila había algo prohibido. Lo levantó del camino por compasión, sin saber que en esa pinche mochila negra no solo cargaba una bronca ajena, cargaba la suya. La neta, no era un rescate cualquiera. Era el principio de algo que ni el más chingón habría querido cruzar. ¿Y tú te habrías atrevido a frenar? El camión crujió como si respirara hondo antes de morir. Eloy maldijo entre dientes y giró la llave con fuerza. Nada, solo el silencio del altiplano arañando la madrugada. «No chingues», susurró y golpeó el volante con la palma callosa. Afuera, la neblina se arrastraba como un animal sin ojos. El frío se colaba por las rendijas del viejo Volvo, mordiendo los huesos. A lo lejos, en la línea del horizonte, la ruta 34 parecía deshacerse en la oscuridad, como si ya no llevara a ningún lado. Eloy se puso la chamarra gruesa, bajó de la cabina y caminó entre los charcos helados hasta el frente del tráiler. Abrió el cofre. Vapor. El motor humeaba como una caldera triste. Algo olía a cobre quemado y aceite viejo. De pronto, sintió que alguien lo observaba. Se giró de golpe. Nada. Solo el murmullo del viento y las luces tenues de una estación de servicio abandonada unos metros más atrás. La había visto al pasar. Techos vencidos, bombas oxidadas, una lámpara que parpadeaba como si se resistiera a apagarse para siempre. Volvió a la cabina para tomar su linterna. Mientras rebuscaba en la guantera, la radio crepitó sola, encendiéndose sin que nadie la tocara. «Informan desaparición de un menor en la zona de Puno», decía una voz femenina distorsionada. «Última vez visto cerca del desvío hacia...». La señal se cortó. Eloy alzó la vista. Una figura pequeña estaba parada frente al camión. Congelado, con la linterna temblando en su mano, tardó unos segundos en reaccionar. Era un niño, descalzo, en pijama, sujetando con fuerza una mochila negra. «¿Qué demonios?». Bajó del tráiler de nuevo, más rápido esta vez. El niño no hablaba, no lloraba, solo lo miraba con unos ojos enormes, oscuros, como si llevara demasiado tiempo sin parpadear. Estaba cubierto de polvo, las uñas negras, la cara sucia. «¿Dónde está tu mamá? ¿Estás solo?», preguntó Eloy, agachándose frente a él. Nada. El niño solo apretó más la mochila contra el pecho, como si dentro de ella estuviera su corazón. El tráiler hizo un pequeño clic, como si el motor respirara de nuevo. Las luces delanteras parpadearon. Eloy giró hacia el sonido. Cuando volvió a mirar, el niño ya estaba caminando hacia la puerta del copiloto y se había subido solo. «¿Qué chingados estás haciendo?», dijo Eloy, siguiéndolo, sin entender qué lo impulsaba a no echarlo. El niño se acomodó en el asiento sin decir palabra. Mantuvo la mochila pegada al pecho, mirando por la ventana con la cabeza recargada. Parecía no tener frío ni hambre, solo una tristeza mansa, antigua. Eloy se quedó unos segundos con la mano en la puerta. Todo en él le gritaba que lo dejara ahí, que se fuera. Pero algo más profundo, algo que le apretaba el estómago, como un recuerdo lejano de su hija, lo obligó a entrar. Encendió el motor. Esta vez arrancó sin problemas. «Te voy a llevar al siguiente pueblo. Ahí veré qué hacer contigo», dijo sin mirarlo. No hubo respuesta. Mientras retomaban la carretera, la radio se encendió de nuevo sola. «No era un niño sola», susurró una voz apenas audible. Dentro de su mochila había algo. Eloy la apagó de golpe. El niño no se movió, solo lo miró de reojo. Y sonrió apenas, con una mueca triste que no llegaba a los ojos. La noche los tragó, y la carretera, por primera vez en años, dejó de parecerle conocida. El viento en Puno no perdona. Corta la cara como si llevara filo y se cuela por las costuras del alma. Eloy bajó la velocidad al ver la estación de servicio solitaria a un costado de la ruta. Era de esas que ya nadie atiende, donde el tiempo se quedó estancado junto con los carteles oxidados y los baños con puertas vencidas. Necesitaba café y estirar las piernas.
Pero sobre todo, necesitaba tiempo para pensar qué carajos estaba haciendo con ese niño en la cabina. El pequeño no se había movido desde que se subió, ni una palabra, ni una mirada, solo esa mochila apretada contra el pecho, como si en lugar de trapos llevara vida ahí dentro. Eloy detuvo el tráiler frente a la vieja bomba de gasolina. El chirrido de los frenos rompió el silencio seco del lugar. Afuera no se escuchaba nada, ni perros, ni insectos, ni siquiera el crujido típico de la madrugada en el altiplano. Se bajó despacio, sin prisa, echó un vistazo a la estación, una caseta con ventanas rotas, un poste de luz inclinado como si estuviera por rendirse y junto a la pared una banca donde alguien había olvidado una cobija vieja. «Espérame aquí, Benjamín», dijo sin saber de dónde sacó ese nombre, como si de pronto le hubiera brotado del pecho. El niño no respondió, ni lo miró, solo apretó más la mochila. Eloy caminó hacia la caseta, empujó la puerta, que se abrió con un gemido lento. Dentro, el polvo flotaba como si el aire estuviera dormido. Había una máquina de café antigua, de esas que escupen un líquido más cercano al lodo que a la cafeína, pero caliente al fin. Buscó unas monedas en el pantalón, las dejó caer en la ranura. Nada. Volvió a intentar. Un zumbido débil. Luego un chorro humeante llenó el vasito de plástico. Se lo llevó a la boca. Sabía a quemado, pero calentaba. De repente, algo se movió en su periferia. Se giró de golpe con el corazón en la garganta. Era el niño. Estaba parado en la puerta de la caseta, mirándolo. «Te dije que te quedaras», empezó a decir. Pero el niño alzó un dedo, no hacia él, hacia un rincón detrás de la máquina de café. Eloy volteó. No vio nada. «¿Qué hay ahí?», preguntó ya con la sangre helada. El niño no contestó. Solo bajó el dedo, dio media vuelta y salió. Eloy lo siguió, deprisa. «Oye, espera, ¿qué viste?». El niño ya estaba de regreso en el tráiler, sentado en el mismo lugar de antes, como si no se hubiera movido nunca. La mochila, otra vez pegada al pecho. Eloy volvió a mirar hacia la caseta. Dudó unos segundos y luego se acercó de nuevo. Entró despacio, con los dedos temblando alrededor del llavero que llevaba colgado en el cinturón. Se asomó al rincón. Nada, solo una caja rota y, en el suelo, unas marcas extrañas, como garabatos dibujados con ceniza. No eran letras, ni símbolos que él reconociera. Parecían antiguos, como si alguien los hubiera dejado ahí hace siglos, y no querían que los vieran. Sintió que algo lo observaba, algo que no estaba en esa habitación, pero sí cerca. Volvió al tráiler sin decir palabra, subió. Encendió el motor. No miró al niño, ni al retrovisor. Pisó el acelerador. El camión rugió como un animal herido, sacudiendo la madrugada. Afuera, la estación quedó atrás. Pero en el espejo lateral, Eloy juraría que vio una figura parada junto a la caseta, justo donde no había nadie minutos antes. Algo flaco, largo, inmóvil. El niño lo miró, esta vez sí, por primera vez, y habló. «No es mi mochila, solo eso». Luego volvió la vista al frente. Eloy tragó saliva y no dijo nada. El camino ya no se sentía igual. La carretera se abría frente a ellos como una herida negra en la madrugada. Eloy mantenía las manos firmes en el volante, aunque los nudillos ya le dolían. El motor ronroneaba suave, como si el camión supiera que algo raro estaba pasando, pero no quería romper el silencio. El niño no dormía. Lo veía de reojo, quieto, inmóvil, siempre abrazado a esa mochila negra que parecía más grande que él. No la soltaba ni para estirarse. Era como si su cuerpo estuviera pegado al bulto con pegamento invisible. Eloy se aclaró la garganta. «Oye, ¿cómo te llamas?». «Nada». «¿Dónde está tu casa? ¿Tus papás?». Silencio. Miró el retrovisor. Nada detrás, solo kilómetros de asfalto y niebla. Luego volvió a mirar al niño. No había miedo en sus ojos, tampoco enojo, solo ese vacío inquietante, como si su cabeza estuviera en otro lado, como si estuviera viendo algo que él no podía ver. «Bueno, pues, si no me vas a decir tu nombre,
Te voy a poner uno. No me gusta hablarle a la gente sin nombre, resopló como quien se habla a sí mismo para no enloquecer. ¿Qué te parece, Benjamín? Es un buen nombre, ¿no? El niño giró apenas la cabeza. No asintió, no negó, pero por un segundo sus ojos parpadearon, como si el nombre hubiera hecho algo dentro de él. Benjamín, entonces, repitió Eloy, como cerrando un trato con un fantasma. Encendió la radio para romper el silencio. Una vieja canción criolla llenó la cabina con su lamento. Algo de amores perdidos y promesas rotas. Eloy bajó el volumen. No quería poner triste al niño, aunque no estaba seguro de que algo pudiera afectarlo ya. Después de unos kilómetros, decidió hacer otra prueba. ¿Tienes hambre, Benjamín? El niño no respondió, pero sus dedos se aferraron más fuerte a la mochila, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No tienes que soltarla si no quieres, nadie te la va a quitar. Solo dime si te puedo dar algo. Una galleta, un pan, algo caliente. Nada. Eloy suspiró. Metió la mano en la guantera y sacó una barra de cereal. La voy a dejar aquí, dijo, colocándola suavemente sobre el tablero frente al niño. Cuando tengas ganas, agárrala. El niño la miró un instante, solo un segundo. Luego volvió la vista al frente. Eloy ya no insistió. El amanecer asomaba entre los cerros como una herida nueva. La luz naranja acariciaba el asfalto y el camión seguía avanzando, lento, pesado, como si la noche no quisiera soltar del todo. Un par de horas más tarde, Eloy notó algo extraño. El niño había comenzado a tararear, casi imperceptible, una melodía sin letra, como una canción de cuna vieja. Era suave, pero cargada de algo denso, algo que se sentía antiguo. Una tonada que parecía no tener origen. ¿Eso lo inventaste tú?, preguntó Eloy, bajando un poco la velocidad. El niño no respondió, pero la canción continuó, como si no la cantara él, sino algo desde muy dentro. Eloy sintió un escalofrío que no venía del clima. De pronto, la radio volvió a encenderse sola, sin tocarla. Esta vez no salió música, ni noticias, solo estática. Y en medio del zumbido, una voz infantil como eco lejano. Él no se llama Benjamín. Eloy frenó de golpe. El niño seguía en su asiento, inmóvil, pero la barra de cereal ya no estaba. La radio crujió con una interferencia seca, como si alguien susurrara desde dentro del aparato. Eloy, con la vista clavada en la carretera, apenas giró el botón del dial buscando algo que lo distrajera. Lo último que necesitaba era más silencio, esa calma pegajosa que se colaba por las ventanas y hacía que todo sonara más fuerte. El zumbido del motor, el tic-tac del reloj en el tablero, su propia respiración. Finalmente, una emisora local entró con claridad. Una voz de mujer, serena, algo áspera. Siguen sin encontrar rastro del pequeño desaparecido en las comunidades cercanas al valle de Yucumarini, decía. Los pobladores insisten en que no es el primero. Se lo llevaron los que habitan debajo de la piedra, dicen algunos. Eloy frunció el ceño. Subió el volumen. Los ancianos recuerdan las historias de los chincanas, pasadizos antiguos bajo la tierra, donde, según la leyenda, habitan los espíritus de los antiguos protectores de la montaña. O eso dicen. Las autoridades, por su parte, no han dado declaraciones. Y luego, de pronto, la voz se cortó. Un silencio breve, luego otra voz, esta vez masculina, más animada, retomó con música folclórica. Eloy bajó el volumen, inquieto. Sus dedos tamborileaban sobre el volante casi sin darse cuenta. ¿Tú sabes algo de eso?, preguntó sin mirarlo. ¿De esos pasadizos, de esos chincanas? El niño estaba dormido, o al menos eso parecía. Su cuerpo pequeño inclinado hacia la puerta, la cabeza apoyada en la ventana. La mochila, como siempre, sujeta con ambos brazos, como si fuera parte de su propio cuerpo. Pero algo en esa postura no lo dejaba tranquilo. No era un sueño común. El niño no se movía, no roncaba, no suspiraba. Era como si estuviera atrapado dentro de sí mismo.
Eloy volvió a mirar la carretera. El sol ya empezaba a calentar el parabrisas, pero la sensación de frío no se iba. Detuvo el camión junto a un pequeño mirador donde solía parar a fumar cuando viajaba solo. Apagó el motor. Silencio total. Sacó un cigarro arrugado del bolsillo y lo encendió con el encendedor del tablero. Dio una calada larga. El humo le raspó la garganta. A mí no me tocan esas cosas. Espíritus, leyendas, son cuentos para asustar a los chiquillos, murmuró, casi convencido. Se giró para ver al niño. Sus ojos seguían cerrados, pero algo en su expresión había cambiado. Estaba sonriendo. No era una sonrisa feliz. Era tensa, ligeramente torcida, como si recordara algo desagradable, o como si algo, lo estuviera viendo desde adentro. Eloy apagó el cigarro con rapidez, lo lanzó por la ventana. No dijo nada más. Encendió el motor y se puso en marcha. Unos kilómetros más adelante volvió la estática en la radio, solo por un segundo, como un suspiro, y entre ese murmullo juraría haber escuchado su nombre, no el del niño, el suyo. Eloy giró la cabeza bruscamente. El niño lo miraba. Ya no dormía. Tenía los ojos abiertos, bien clavados en los suyos, y lo peor, no parecía sorprendido, como si supiera lo que acababa de pasar. Eloy sintió cómo le sudaban las palmas, bajó la mirada al volante, quería seguir manejando como si nada, pero algo en él ya se había roto, y lo sabía. Lo que venía no era normal, y ya no había vuelta atrás. La posada, el Cóndor dormido, quedaba a un costado de la carretera, justo donde el camino parecía perderse entre cerros bajos y tierra seca. Era un lugar que Eloy conocía bien. Comida barata, baños decentes y sobre todo silencio. Los camioneros llegaban ahí cuando necesitaban desaparecer un rato del mundo. Estacionó el tráiler y apagó el motor. El chirrido del metal al enfriarse fue lo único que se escuchó por unos segundos. «Vamos, Benjamín, vamos a estirar las piernas», dijo sin mirarlo. El niño bajó sin protestar, mochila al pecho. Caminaron hacia la entrada. Un gato negro dormía sobre una de las sillas de plástico que adornaban el porche, enredado entre sí mismo. Al ver al niño, el gato se levantó de golpe, bufó con fuerza y salió disparado hacia los matorrales. Eloy se detuvo. Benjamín no. Siguió caminando como si no lo hubiera visto. «Qué raro. Ese gato no se asusta ni con truenos», murmuró Eloy, mirando hacia donde había corrido. Dentro, la luz era tenue, amarilla, con olor a sopa de quinoa y piso encerado. Una radio sonaba bajito con música instrumental. Tras el mostrador, una mujer de unos 70 años, de rostro arrugado y cabello trenzado con cintas rojas, los observó entrar. «Buenas», saludó Eloy, sacándose la gorra. «¿Tendrá una habitación con 2 camas?» La mujer no contestó de inmediato. Su mirada estaba fija en el niño. «¿Es suyo?» «No, bueno, lo encontré en la carretera. Estoy viendo qué hacer con él». La anciana se acercó lentamente. Se agachó sin tocarlo y lo miró directo a los ojos. «Los ojos del puma que no duerme», susurró, casi para sí misma. Eloy frunció el ceño. «¿Cómo dice?» Ella se incorporó con lentitud. Parecía nerviosa, pero no asustada. Hay niños que ven cosas que no deberían, y otros que cargan cosas que no son suyas. A veces la montaña presta sus ojos, pero no siempre los devuelve. «No entiendo», dijo Eloy cruzando los brazos. La mujer asintió con la cabeza, como si ya esperara esa respuesta. «Tomen la habitación del fondo. Nadie la usa. Está más lejos del resto». Eloy dudó, pero asintió. No tenía mejores opciones. Mientras caminaban por el pasillo angosto hacia el cuarto, notó que la música de la radio se había detenido. En su lugar, ahora se escuchaba una grabación antigua, con voces susurrantes en quechua, como parte de una ceremonia. Intentó ignorarlo. La habitación estaba limpia, con 2 camas separadas por una mesita de noche. Eloy dejó su mochila sobre una de ellas.
Benjamín, sin decir palabra, se sentó en la otra, abrazando su mochila como si fuera un escudo. «Mira, Benjamín», dijo Eloy mientras se quitaba la chamarra. «No sé qué estás cargando ni qué te pasó, pero ya estás conmigo, ¿sí? No te voy a dejar tirado. Y tampoco voy a dejar que nada te haga daño». El niño lo miró. Por un instante los ojos le brillaron con una intensidad que no era de este mundo, una mezcla entre tristeza profunda y algo más. Algo que Eloy no supo nombrar. La lámpara de la habitación parpadeó. Una vez, dos. Eloy respiró hondo. «Solo vamos a dormir un rato. Mañana será otro día». Apagó la luz. Pero esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, Eloy sintió los ojos de Benjamín sobre él. No con miedo, no con enojo, con una especie de espera silenciosa, como si supiera que lo más difícil aún no había comenzado. La mañana era pálida, de esas que parecen no decidirse entre amanecer o quedarse dormida. Eloy ya había cargado gasolina y se encontraba en la fila del comedor de la misma posada, sirviéndose café con mano temblorosa. El aroma no era gran cosa, pero al menos era caliente y fuerte, justo lo que necesitaba para espantar la noche rara que había pasado. Benjamín seguía en la habitación, quieto como siempre, abrazado a su mochila. Eloy le dejó un poco de pan y leche tibia sobre la mesita. No esperaba que lo tocara, pero no podía evitar intentarlo. «Mira nomás, si no es el viejo Cárdenas». La voz vino desde una de las mesas junto a la ventana. Eloy giró la cabeza y soltó una sonrisa cansada. «Maritza, chingao, no te veía desde el accidente en Huancané». Ella se levantó con dificultad, pero con esa firmeza de quien nunca se deja doblar. Pelo corto, rostro curtido por el sol, mirada directa, se abrazaron como dos veteranos de una guerra que nadie recuerda, pero que dejó cicatrices profundas. «Sigue igualito de terco», dijo ella, sentándose, «aunque te ves más viejo». «Eso lo dice el espejo todos los días», respondió él, dejando su taza sobre la mesa. «Vi al niño, el que traes en el tráiler». Eloy bajó la mirada un segundo. «Lo recogí en la ruta. Estaba solo, callado. No sé ni de dónde salió. ¿Y por qué lo cargas contigo?» «No lo sé. Algo me dijo que no podía dejarlo ahí». Maritza asintió sin sorpresa. «¿Y no has sentido cosas raras desde que lo tienes contigo?» Eloy la miró sin decir nada. Ella ya sabía la respuesta. «Cuando yo manejaba por estas zonas», empezó ella bajando la voz, «escuché historias que no salían en la radio, cosas que los abuelos contaban entre mates y velas, de niños que no eran niños, que aparecían en medio del camino con mochilas o cántaros, calladitos, esperando que alguien los llevara». Eloy se tensó. ¿Y qué eran? Puentes, eso decían los antiguos. Cuerpos usados para llevar algo de un lado a otro. Algo que no debería moverse, energías que estaban selladas, atadas bajo tierra, espíritus de lugares sagrados que no aceptaban que los molestaran. Eloy apretó la taza entre sus manos. ¿Y si el niño no sabe lo que carga? A veces ni los puentes entienden lo que son, dijo Maritza, con una tristeza que venía de lejos. Pero eso no hace que lo que llevan sea menos peligroso. Se quedaron en silencio. Afuera, el viento golpeaba los vidrios como si quisiera entrar a escuchar. «Ten cuidado, Eloy. Hay cosas que no entienden de buenas intenciones. Si recogiste algo que venía sellado, lo más sabio es devolverlo antes de que se despierte. ¿Y si ya empezó a despertar?» Maritza lo miró con esos ojos que habían visto demasiado en la carretera. «Entonces ya no es cosa tuya nada más». Se levantó, se puso la chamarra y antes de irse le puso la mano en el hombro. «Yo que tú no lo dejaba dormir tanto». Eloy se quedó sentado, viendo cómo se alejaba por el pasillo. La taza temblaba un poco sobre la mesa y entonces lo sintió, como si lo hubieran estado mirando todo el tiempo. Giró la cabeza. Benjamín estaba parado en la puerta del comedor, mirándolo fijo y sonriendo. La noche había caído otra vez como plomo sobre la carretera.
Eloy estacionó el tráiler junto a un desvío solitario, lejos de todo, de todos. No tenía hambre ni sueño, pero el cuerpo le pedía descanso, aunque la cabeza no paraba. Benjamín dormía, o eso parecía, acostado en la litera trasera de la cabina, envuelto en una frazada vieja, la mochila negra firmemente sujeta entre los brazos. Parecía más tranquilo que en días anteriores. Respiraba parejo, casi humano. Eloy lo miró desde su asiento en silencio, los nudillos apoyados sobre el volante. Llevaba horas dándole vueltas. La advertencia de Maritza, las historias en la radio, el gato que huyó, los ojos del niño, todo eso se mezclaba en su mente como una sopa mal revuelta. Y en el centro de todo, esa mochila. Miró el tablero. Las luces parpadeaban levemente, como si tuvieran frío. El silencio del tráiler se sentía espeso, como si contuviera algo que no quería ser escuchado. Finalmente, Eloy se levantó y caminó hacia la litera. El niño no se movió. Se agachó con cuidado, aguantando la respiración. Las manos le temblaban mientras se estiraba, lento, hasta alcanzar una de las correas de la mochila. Rozó apenas la tela áspera con la yema de los dedos. Benjamín seguía dormido. «No es por maldad, chamaco», murmuró Eloy, más para convencerse a sí mismo. «Solo quiero saber qué cargas, qué te están obligando a cargar». Deslizó los dedos hasta el cierre. Era un cierre grande, pesado, metálico. Lo tomó, tiró apenas, y entonces el infierno se desató. Benjamín despertó con un grito que no era suyo. Era más profundo, más grave, más antiguo. Un sonido que no venía de su garganta, sino de algo que usaba su cuerpo como canal. «¡No!», gritó, con los ojos completamente abiertos, negros, brillantes, como dos charcos de noche. Eloy cayó de espaldas contra la puerta de la cabina. El tráiler entero se sacudió como si lo hubieran golpeado desde abajo. Las luces del tablero explotaron en un parpadeo. La radio se encendió sola, escupiendo estática y voces mezcladas. El GPS empezó a girar en círculos. El motor, apagado, comenzó a vibrar. La temperatura bajó en segundos. Su aliento salía blanco como en pleno invierno. El niño seguía gritando, aferrado a su mochila, ahora con los brazos y las piernas envueltos alrededor de ella, como si fuera su único salvavidas. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos miraban fijo a Eloy, como si ya no lo reconocieran. «Benjamín, Benjamín, ya estuvo, no la voy a tocar». Y de pronto todo se detuvo. Silencio absoluto. Las luces se apagaron. La radio murió. La vibración cesó. El niño cayó rendido sobre la litera, jadeando, mojado en sudor, la mochila pegada a su pecho como si fuera parte de su piel. Eloy se quedó en el suelo varios minutos, respirando con dificultad, sin entender del todo qué había pasado, pero sabiendo que lo que había dentro de esa mochila no era algo que se pudiera explicar con lógica. Se incorporó lentamente. Le temblaban las piernas. El corazón le martillaba el pecho. Miró al niño. Esta vez no con curiosidad, con miedo. No volvió a acercarse a la mochila esa noche. Y por primera vez desde que lo recogió, deseó, con todo el cuerpo, con todo el alma, nunca haber parado en esa maldita estación. La madrugada lo atrapó entre la fiebre y el espanto. Eloy despertó empapado en sudor, con la garganta seca y el corazón golpeándole el pecho como un tambor maldito. El tráiler estaba oscuro, pero no del todo en silencio. Había un murmullo suave, lejano, como cantos arrastrados por el viento. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no estaba despierto del todo. Afuera no había carretera, ni luces, ni mundo, solo sal, montañas de sal, y una cueva al fondo, negra como un pozo sin fondo, de donde salía una niebla espesa y tibia. Caminaba descalzo, con las suelas ardiendo por la sal caliente, pero no podía detenerse. Algo lo jalaba,
Algo lo esperaba adentro. Alrededor de la entrada de la cueva, figuras cubiertas con ponchos blancos entonaban un canto grave, gutural, con palabras que él no entendía pero que sentía en los huesos. Parecían viejos, parecían muertos. Una de las figuras lo miró directo a los ojos. Era un niño, Benjamín, pero no como él lo conocía. Este niño estaba cubierto de ceniza, los ojos completamente en blanco, y en vez de mochila, llevaba un cántaro de barro atado al pecho. Del cántaro salía humo, y dentro algo se movía. Eloy gritó. Se obligó a despertar. El verdadero tráiler apareció de golpe. El asiento, la cabina, el volante frente a él jadeaba, con las manos crispadas y la camiseta pegada a la espalda. El reloj marcaba las 4:17 a.m. Benjamín dormía en la litera, o fingía, su mochila, la misma de siempre, tan callada como él. Eloy se levantó tambaleando, bajó de la cabina y caminó hasta el borde de la carretera. El aire helado le quemó los pulmones, pero no le importó. Necesitaba sentir que el mundo aún era real, que la tierra era tierra y no sal, que las cuevas no cantaban. «Esto ya me está jodiendo la cabeza», dijo en voz baja, llevándose las manos al rostro. No era la primera vez que soñaba raro desde que recogió al niño, pero este fue distinto. Era vívido, pesado. No era una simple pesadilla, era como si lo hubieran llevado a otro lugar, uno que existía, uno que estaba esperando. Volvió a la cabina sin decir nada. Encendió la radio por costumbre. Música andina, flautas, tambores, y entre las notas una frase susurrada. El cántaro ya se quebró. Clic. Apagó la radio de inmediato. Miró al niño. Ya estaba despierto. O tal vez nunca durmió. «Tú sabes lo que soñé, ¿verdad?» Benjamín no respondió. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo que dolía. No culpa, no miedo, dolor. Pero uno viejo. De esos que no nacen en la infancia, sino antes. Mucho antes. «No soy loco», dijo Eloy, como si se lo confirmara a sí mismo. «No estoy perdiendo la cabeza. Esto viene de ti». Benjamín parpadeó. Y luego, por primera vez desde que lo encontró, habló con una voz baja, rasposa. «No es mío. Me lo dieron. Y no puedo soltarlo». Eloy sintió un nudo en el estómago. Quiso preguntar quién se lo dio. ¿Qué era? ¿Por qué él? Pero no pudo. No aún. Arrancó el camión. La carretera esperaba. Y allá al fondo, invisible pero cada vez más presente, la cueva también. La noche era tan cerrada que ni las luces altas del tráiler lograban abrirle paso. Parecía como si la oscuridad se hubiera vuelto densa, espesa, como neblina sin forma. Eloy se frotaba los ojos cada pocos kilómetros. La fatiga le mordía el cuello, pero el cuerpo seguía en automático, como si algo más lo estuviera manejando. Benjamín iba en silencio, como siempre, la mochila amarrada a su pecho. Pero había algo diferente esa noche, un temblor casi invisible en sus dedos, un suspiro más profundo de lo normal, como si también él sintiera que algo se avecinaba. Eloy bajó un poco la velocidad. La carretera serpenteaba entre cerros y quebradas, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Y entonces las vio, figuras, oscuras. Cruzando la carretera, fueron 2, tal vez 3, sombras altas, delgadas, con un andar lento, casi flotando, sin rostro, sin ruido. «¡La madre!», gritó Eloy y pisó el freno con fuerza. El tráiler chilló, el volante vibró bajo sus manos. Se detuvo en seco, con las llantas marcando el asfalto. El corazón le martillaba en el pecho. Salió de la cabina de un salto, linterna en mano, y apuntó hacia el camino. Nada, ni una huella, ni una figura, solo el viento arrastrando polvo. «¿Lo viste?», preguntó, girando hacia Benjamín, que seguía en el asiento quieto. El niño no dijo nada, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, como si sí lo hubiera visto, como si lo hubiera esperado. Eloy regresó a la cabina. Cerró con seguro. El silencio era pesado. Volvió a arrancar. La radio, muda. El GPS,
congelado, solo el sonido del motor y el latido en sus oídos. Esto no es normal, niño. Lo que sea que traes, lo que sea que eres, nos está siguiendo, ¿verdad? El niño bajó la mirada. Sus labios se movieron apenas. Eloy giró la cabeza. ¿Qué dijiste? Benjamín lo miró directo a los ojos y por primera vez dijo una palabra, una sola, pero suficiente para que el mundo cambiara un poco más. Volver. Eloy sintió un escalofrío que no vino del frío. ¿Volver? ¿A dónde? Benjamín no contestó, solo repitió en un susurro, volver, y luego se abrazó aún más fuerte a la mochila. Eloy siguió conduciendo, pero algo dentro de él ya no quería avanzar. La carretera, el camión, la noche, todo parecía empujarlo hacia atrás, como si el destino no fuera hacia adelante, sino hacia donde todo empezó, hacia esa estación abandonada, hacia la sal, hacia la cueva, y lo supo con una claridad dolorosa. Lo que fuera que venía con ellos, quería regresar, y él ya no tenía opción. El celular vibró en la guantera justo cuando Eloy se detuvo en una curva cerrada para revisar los frenos. El sonido fue tan inesperado que por poco se le va el corazón al piso. Desde que había recogido al niño, nadie lo llamaba. Nadie. Sacó el teléfono con manos frías. Lucía, hija. Se le secó la boca. Hacía 3 años que no hablaban. Desde aquella discusión estúpida en Lima, cuando ella le echó en cara todo lo que no fue, y él le contestó con silencios y cerrando la puerta. Dudó en contestar, pero algo, tal vez la culpa, o ese eco que llevaba días creciendo dentro, lo hizo apretar el botón verde. Bueno, silencio. Luego, una voz temblorosa, casi incrédula. ¿Papá? Eloy cerró los ojos un segundo. Sí, soy yo. ¿Estás bien? Claro, ¿por qué no lo estaría? Otra pausa. Tuve un sueño raro. Y no sé por qué, pero sentí que te pasaba algo, como si estuvieras en peligro. Eloy tragó saliva. Miró de reojo a Benjamín, dormido o fingiendo en el asiento. La mochila como siempre, inseparable. No, nada que ver. Estoy en ruta, como siempre. Cansado, pero todo bien. Lucía no respondió de inmediato. Su silencio le pesó más que cualquier reclamo. Papá, no me mientas. Tú no suenas bien, te escuchas roto. Eloy apretó el celular con fuerza. Estoy viejo, hija. Así suena uno cuando carga muchos años encima. No es eso, es algo más. ¿Qué traes en el camión? El corazón de Eloy se detuvo un segundo. Carga regular, lo de siempre. Mentira. La palabra le cayó como piedra en el estómago. Papá, soñé con un niño, uno solo con ojos negros, y un cerro, como si lo llamara. Eloy miró a la carretera. A lo lejos, el horizonte empezaba a teñirse de naranja, pero no era el amanecer, era otra cosa, como si el sol supiera que algo venía. No sé qué viste, hija, pero no te preocupes por mí, estoy bien. Tú nunca fuiste bueno para mentir. Una lágrima le cruzó la mejilla inesperada, rápida, como queriendo salir antes de que él la detuviera. No sé qué estoy haciendo, Lucía. No sé si recogí a un niño o a una maldición. Lucía no respondió. Solo respiró hondo, como si quisiera decir algo y no pudiera. Solo, si algo pasa, dijo ella finalmente con la voz quebrada, prométeme que no vas a hacerlo solo, no todo. Eloy miró al niño, tan pequeño, tan callado, y tan lleno de algo que no debía estar ahí. Lo intentaré, murmuró. Te quiero, papá, aunque me duelas. La llamada se cortó. Eloy bajó el celular, miró sus manos. Temblaban. Benjamín abrió los ojos. Lo miró fijo. ¿Era tu hija? Eloy asintió, sin palabras. El niño cerró los ojos de nuevo, pero antes de quedarse en silencio, dijo algo más. Ella también está soñando con la cueva. Eloy sintió como se le apretaba el pecho, porque entendió que el niño no estaba soñando, estaba recordando. Y Lucía ahora también formaba parte de todo esto. Eloy conducía con los dientes apretados, las manos sudadas en el volante, los ojos secos de tanto no parpadear. La carretera ya no era camino,
Era una herida abierta que lo llevaba, sin quererlo, hacia algo que no entendía, pero que empezaba a sentir con fuerza. Había intentado negarlo, decirse que era casualidad, que eran sueños, supersticiones, locuras de viejo cansado. Pero cuando el niño le dijo que su hija soñaba con la cueva, algo se quebró por dentro. Porque esa parte del alma que uno entierra bajo rutina, bajo culpa, bajo kilómetros de silencio, despertó. «Esto no es un accidente», dijo Eloy en voz baja, mirando al frente. Benjamín, en el asiento, bajó la mirada. «Tú lo sabes, ¿verdad?», insistió Eloy. El niño asintió sin decir palabra. Horas después, Eloy se desvió de la ruta principal. No avisó a su empresa. No buscó ayuda. Solo giró el volante y dejó que las llantas lo guiaran hacia el altiplano, hacia ese lugar donde lo encontró, donde todo empezó. «No voy a dejar que esto se riegue por el mundo, niño», dijo, más firme que antes. «Si lo que traes tiene que quedarse allá, lo vamos a dejar allá». La voz de Lucía aún le resonaba en la cabeza. «No lo hagas solo». Pero ya era tarde para consejos. Ya estaban demasiado adentro. En su mente una sola imagen lo perseguía. La cueva, oscura, viva, respirando como si esperara su regreso. En medio de la nada, pararon a un costado del camino. Eloy bajó, estiró las piernas y encendió un cigarro. Benjamín se sentó sobre una piedra, abrazado a su mochila. «¿Qué es lo que llevas ahí?», preguntó Eloy, sin rodeos. Silencio. ¿Un objeto? ¿Un espíritu? ¿Qué es? El niño apretó la mochila con más fuerza y después de un largo rato habló. «Es un pedazo de lo que la montaña quiso enterrar. Una parte de algo que ya no debería tener nombre. ¿Y por qué tú? Porque me encontraron solo. Porque era pequeño. Porque no sabría decir que no». Eloy se quedó helado. Las palabras eran simples, pero el peso detrás era enorme. «¿Y ahora qué pasa si lo devuelves?». «Depende de la montaña». De vuelta en la carretera, un viento extraño empezó a soplar, fuerte, seco, casi eléctrico. El tráiler vibraba como si pasaran por zona sísmica, pero el GPS mostraba que estaban en pleno llano. Benjamín se levantó de golpe. «Alerta. Está cerca», dijo. «¿Qué está cerca?». «Ella». «¿Quién es ella?». «La boca, la que guarda». Eloy apretó el acelerador. Por primera vez sintió urgencia, no por escapar, sino por llegar, como si algo lo estuviera empujando hacia adelante o arrastrando. La radio se encendió sola. Ya ni se sorprendía. Esta vez una voz muy clara, muy distinta, femenina, suave. «Eloy Cárdenas. El regreso está escrito». Eloy tragó saliva. «¿Quién eres?». «No soy para ti, soy para lo que cargas». Volteó a ver al niño. Benjamín no reaccionaba, pero la mochila vibraba. Eloy sintió un nudo en la garganta. Su vida estaba en una encrucijada. No podía simplemente seguir, pero tampoco sabía si estaba haciendo lo correcto. Todo lo que conocía estaba detrás de él, pero todo lo que no entendía estaba justo al frente. Y ahora tú, que estás escuchando esta historia, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Volverías a ese lugar oscuro a enfrentar lo que jamás debió salir? ¿O seguirías adelante, aunque eso signifique cargar con algo que puede romperlo todo? Déjanos tu opinión, porque lo que viene no tiene marcha atrás. Eloy conducía con los dientes apretados, las manos sudadas en el volante, los ojos secos de tanto no parpadear. La carretera ya no era camino. Era una herida abierta que lo llevaba, sin quererlo, hacia algo que no entendía, pero que empezaba a sentir con fuerza. Había intentado negarlo, decirse que era casualidad, que eran sueños, supersticiones, locuras de viejo cansado. Pero cuando el niño le dijo que su hija soñaba con la cueva, algo se quebró por dentro. Porque esa parte del alma que uno entierra bajo rutina, bajo culpa, bajo kilómetros de silencio, despertó. «Esto no es un accidente», dijo Eloy en voz baja, mirando al frente. Benjamín, en el asiento, bajó la mirada. «Tú lo sabes, ¿verdad?», insistió Eloy. El niño asintió sin decir palabra. Horas después, Eloy se desvió de la ruta principal.
No avisó a su empresa, no buscó ayuda. Solo giró el volante y dejó que las llantas lo guiaran hacia el altiplano, hacia ese lugar donde lo encontró, donde todo empezó. «No voy a dejar que esto se riegue por el mundo, niño», dijo, más firme que antes. «Si lo que traes tiene que quedarse allá, lo vamos a dejar allá». La voz de Lucía aún le resonaba en la cabeza. «No lo hagas solo». Pero ya era tarde para consejos. Ya estaban demasiado adentro. En su mente una sola imagen lo perseguía: la cueva, oscura, viva, respirando como si esperara su regreso. En medio de la nada, pararon a un costado del camino. Eloy bajó, estiró las piernas y encendió un cigarro. Benjamín se sentó sobre una piedra, abrazado a su mochila. «¿Qué es lo que llevas ahí?», preguntó Eloy, sin rodeos. Silencio. ¿Un objeto? ¿Un espíritu? ¿Qué es? El niño apretó la mochila con más fuerza y después de un largo rato habló. «Es un pedazo de lo que la montaña quiso enterrar, una parte de algo que ya no debería tener nombre. ¿Y por qué tú? Porque me encontraron solo, porque era pequeño, porque no sabría decir que no». Eloy se quedó helado. Las palabras eran simples, pero el peso detrás era enorme. «¿Y ahora qué pasa si lo devuelves?». «Depende de la montaña». De vuelta en la carretera, un viento extraño empezó a soplar. Fuerte, seco, casi eléctrico. El tráiler vibraba como si pasaran por zona sísmica, pero el GPS mostraba que estaban en pleno llano. Benjamín se levantó de golpe, alerta. «Está cerca», dijo. «¿Qué está cerca?». «Ella». «¿Quién es ella?». «La boca, la que guarda». Eloy apretó el acelerador. Por primera vez sintió urgencia, no por escapar, sino por llegar, como si algo lo estuviera empujando hacia adelante o arrastrando. La radio se encendió sola. Yanni se sorprendía. Esta vez una voz muy clara, muy distinta, femenina, suave. «Eloy Cárdenas, el regreso está escrito». Eloy tragó saliva. «¿Quién eres?». «No soy para ti, soy para lo que cargas». Volteó a ver al niño. Benjamín no reaccionaba, pero la mochila vibraba. Eloy sintió un nudo en la garganta. Su vida estaba en una encrucijada. No podía simplemente seguir, pero tampoco sabía si estaba haciendo lo correcto. Todo lo que conocía estaba detrás de él, pero todo lo que no entendía estaba justo al frente. «Déjanos tu opinión, porque lo que viene no tiene marcha atrás». El tráiler estaba detenido en medio de la nada. Ni casas, ni luces, ni señal, solo cerros bajos y un silencio que parecía observarlos. Eloy apagó el motor y dejó que el eco se muriera solo. Benjamín estaba sentado en el asiento del copiloto con la mochila sobre las piernas, mirándola como si fuera un animal dormido. «No quiero abrirla», dijo Eloy rompiendo el silencio. «Pero tampoco puedo seguir sin saber». El niño no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos. Luego habló, con una calma que no era normal para su edad. «Si la abres, ya no vas a poder cerrar lo que veas». Eloy respiró hondo. Se acercó. Se sentó frente a él. «Escúchame bien, Benjamín. Lo que sea que esté ahí no es culpa tuya. Y no voy a dejar que te consuma». El niño levantó la mirada. Por primera vez había miedo real en sus ojos. «Entonces hazlo rápido». La mochila estaba fría, no solo al tacto, fría por dentro. Eloy la colocó sobre la litera como si fuera algo frágil. Sus manos temblaban. El cierre metálico parecía más pesado que antes, como si no quisiera moverse. «¡No mires!», dijo Eloy. Pero Benjamín no apartó la vista. Eloy jaló el cierre. No hubo explosión, no hubo gritos, solo un sonido seco, profundo, como si algo respirara después de mucho tiempo. Dentro no había juguetes, ni ropa, ni comida. Había telas antiguas, de colores apagados, envueltas con un cuidado casi reverente, entre ellas piedras lisas con símbolos tallados. Y al centro, un objeto. Era una figura ceremonial de madera oscura, pulida por manos expertas. Tenía forma humana, pero el rostro estaba deformado,
como si hubiera sido tallado mientras alguien gritaba. Los ojos eran dos cavidades profundas, rellenas con resina negra. En el pecho, un hueco sellado con hilo rojo. Eloy sintió náuseas. «¿Esto qué es?», susurró. Benjamín cerró los ojos. La llave. El aire se volvió pesado. El tráiler desapareció. Eloy cayó de rodillas sobre tierra húmeda. Ya no estaba en la carretera. Estaba frente a una cueva enorme, respirando vapor caliente. Antorchas iluminaban paredes cubiertas de símbolos. Decenas de personas rodeaban un círculo de piedra. Cantaban. En el centro, un niño. No Benjamín, otro, más pequeño, amarrado, llorando sin voz. Un anciano levantaba la figura ceremonial. «Para que duerma», decía, «para que no cruce, para que no vuelva a caminar entre nosotros». La figura fue colocada en el pecho del niño. El hilo rojo se tensó. El niño gritó. La montaña respondió con un temblor. Eloy quiso moverse. No pudo. Vio cómo sellaban la cueva, cómo se marchaban sin mirar atrás, cómo el llanto se apagaba, reemplazado por silencio. Y luego, oscuridad. Eloy gritó. Despertó de golpe dentro del tráiler, jadeando. El objeto seguía ahí, inmóvil, callado. Benjamín estaba pálido, temblando. «¿Ya lo viste?», dijo el niño. «¿Verdad?». Eloy asintió, sin poder hablar. «No es un espíritu», continuó Benjamín. «Es hambre, es paso, es algo que no sabe quedarse quieto». «¿Y tú?», preguntó Eloy con la voz rota. «¿Qué eres tú en todo esto?». Benjamín lo miró, y por primera vez lloró. «Soy el reemplazo». Eloy se recargó contra la pared del tráiler. Todo encajaba. Las desapariciones, los sueños, la cueva llamando, el regreso. «Entonces no te voy a devolver», dijo. «No así. No tienes opción». «Siempre hay opción», respondió Eloy, «aunque cueste». Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza. La tierra vibró levemente, como si algo muy abajo se hubiera dado cuenta de que ya no estaba completamente encerrado. Eloy cerró la mochila con cuidado, no con miedo, con respeto. «Escúchame, Benjamín», dijo firme. «Vamos a volver, pero no para entregarte. Vamos a terminar lo que otros empezaron mal». El niño lo miró. Por primera vez, no como carga, sino como esperanza. Y en lo profundo de la tierra, algo antiguo acababa de despertar. Eloy no recordaba haberse dormido. El cansancio lo tumbó como piedra al fondo de un pozo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el tráiler. La tierra bajo sus pies era áspera, seca, y el aire pesaba como si estuviera respirando polvo. Estaba en el Valle de los Espíritus, pero no en el presente. Era otro tiempo. Lo sabía por el fuego encendido en círculos, por la ropa de los hombres que rodeaban la entrada de una cueva, por los cantos que salían de gargantas viejas, rotas, como si cada palabra doliera. Los hombres no lo veían. Caminaban a su lado como si no existiera. En el centro del ritual, un niño, pequeño, flaco, asustado. No Benjamín, pero sí como él, solo, elegido. Alrededor de su cuello colgaba una cuerda de lana roja. A sus pies, la figura ceremonial. Un anciano con cara de piedra y ojos sin fondo alzó la voz. «Lo sellamos no por miedo, lo sellamos porque el mundo no está listo para su hambre». Luego, el niño fue colocado en posición fetal dentro de un círculo tallado en la tierra, y la figura fue colocada sobre su pecho. Comenzaron a recitar. La montaña tembló levemente. Eloy sintió que algo se movía debajo de la tierra, y luego vio la verdad. No encerraron un espíritu en el objeto, encerraron al espíritu en el niño. Eloy abrió los ojos con un grito. Estaba de vuelta en el tráiler, empapado, respirando como si hubiera estado corriendo por horas. Benjamín dormía junto a él, pero algo era distinto. Su rostro estaba relajado, casi en paz, como si el peso se hubiera transferido por unos segundos. Eloy se alejó despacio y se miró las manos. Le temblaban, no de miedo, sino de furia. «Lo usaron», murmuró.
como si fuera un envase. Recordó lo que dijo la curandera en la radio. A veces la montaña presta ojos, pero no siempre los devuelve. Benjamín no era el mal, era la caja, el candado, y alguien había roto la llave. Al arrancar el camión, la radio se encendió sola otra vez, pero esta vez no hubo voces extrañas, solo un canto quechua, muy bajo, casi como un rezo. Eloy lo dejó sonar. Algo en él le decía que esa melodía no era para asustarlo, era una advertencia o una guía. Mientras avanzaba recordó algo del sueño, los ojos del anciano. No era un sacerdote, ni un brujo cualquiera, era un hombre del valle, uno que conocía la historia, que sabía qué clase de pacto se había hecho, quién lo había enviado, quién había permitido que Benjamín terminara solo en medio de la carretera. Esa era la nueva pregunta, y la respuesta no podía estar lejos. Eloy detuvo el tráiler en una curva del altiplano donde las piedras tenían forma de dientes. Bajó y dejó que el viento helado le pegara en la cara. El paisaje estaba intacto, pero él ya no era el mismo. Sacó la figura del interior de la mochila con cuidado. La colocó sobre una piedra, con respeto. La miró con atención y entonces lo vio. Grabado en la base, casi imperceptible, un símbolo que no era solo decorativo, era un sello, y junto a él una palabra, Yucumarini, el nombre de la cueva, del valle, la misma palabra que escuchó en la radio días antes, el lugar donde desaparecen los niños. Ahí comenzó, dijo en voz baja, y ahí tiene que terminar. Volvió a la cabina. Benjamín lo miraba en silencio, no preguntó nada. Solo asintió con la cabeza. Vamos a ir a ese valle, dijo Eloy. No para devolverte, no para entregarte. Vamos a encontrar a los que hicieron esto. Y si no están, entonces sabrán que alguien regresó a buscar respuestas. Apretó el volante, puso el camión en marcha y supo que no había más vueltas que dar. Ahora ya no era un hombre huyendo del misterio. Era un padre adoptivo, un testigo y tal vez el único que podía cerrar la herida. El paisaje se volvía cada vez más seco, más hostil. No quedaban señales ni postes de luz, ni gasolineras oxidadas. Solo cerros dormidos y un cielo inmenso, sin nubes. El camión avanzaba por un tramo olvidado del altiplano, una ruta de tierra que apenas figuraba en los mapas. Eloy manejaba en silencio, la mandíbula apretada, el corazón con un ritmo distinto. Sentía que ya no estaba cruzando una carretera, estaba entrando en otra cosa, un lugar vivo, un lugar que lo observaba. ¿Estamos cerca?, preguntó sin apartar la vista del camino. Benjamín asintió con lentitud, sus ojos se veían más hundidos y la piel más pálida. Sudaba, aunque el clima era seco y frío. La montaña ya sabe que volvimos, susurró el niño. Eloy no respondió. Aceleró un poco más. Pero a cada metro el aire se volvía más denso, como si el mismo valle estuviera probando su voluntad. Durante un tramo especialmente empinado, el motor comenzó a forzarse. Eloy bajó la velocidad. El tráiler rechinaba con un quejido metálico. «¿Qué traes en esa mochila, niño?», dijo con voz tensa, como si le hablara a la carga misma. Benjamín intentó levantarla, la sostuvo con esfuerzo, jadeando. «Pesa más», dijo, como si ya supiera que estamos cerca. Eloy bajó del camión para revisar los neumáticos. El suelo bajo sus botas parecía latir muy levemente, como si respirara. Se detuvo, se quedó quieto. «No me hagas esto ahora», murmuró al camión, dándole una palmada al costado. «No te me vayas a rendir aquí». Volvió a subir. Benjamín temblaba. «¿Estás bien? No sé si yo soy el que se está debilitando o si es lo que llevo». Kilómetros después, llegaron a un puente natural, tallado por el viento entre dos montañas. Era angosto, sin barandales y con una pendiente que daba vértigo. Debajo, solo abismo. Eloy se detuvo frente a él. Apagó el motor. «No puedo meter el camión por ahí. Tenemos que seguir», dijo Benjamín apenas audible. Eloy lo miró. Sabía lo que eso significaba. «A pie entonces». Tomó lo esencial: agua,
una manta, la mochila. Benjamín bajó tambaleándose. Eloy le pasó el brazo por los hombros. Sentía sus huesos frágiles, como si ya no fuera todo niño. El puente crujía bajo sus pasos. El viento soplaba fuerte, intentando empujarlos. Eloy caminaba firme, con los dientes apretados, mientras el niño se apoyaba más y más en él. Cuando llegaron al otro lado, Eloy sintió como si el aire cambiara. Más frío, más denso, más antiguo. Lo que vieron al cruzar fue un paisaje seco, lleno de piedras negras y árboles retorcidos. Al fondo, la montaña, y al pie de la montaña, la entrada de una cueva que parecía un grito congelado. Benjamín se detuvo. «Ahí fue», dijo señalando la boca oscura. «Ahí me llevaron». Eloy lo sostuvo con fuerza. «No más, esta vez no te van a dejar ahí, esta vez no te van a usar». El niño lo miró con ojos llorosos y por primera vez lo abrazó. «Gracias», susurró, «por no dejarme solo». Eloy lo sostuvo, apretándolo fuerte, sintiendo cómo el cuerpo del niño temblaba contra el suyo. Cuando dieron el primer paso hacia el valle, el viento se detuvo de golpe, como si alguien hubiera contenido la respiración del mundo, y en la entrada de la cueva una figura se dibujó entre las sombras. No era un fantasma, era alguien real, un anciano de poncho blanco, con bastón y rostro agrietado por el tiempo. Eloy se detuvo. No dijo nada. El anciano alzó la mano. «Ya sabíamos que volverían», dijo con voz ronca, sin sorpresa. «Pero esta vez no será como antes». Eloy dio un paso más, el niño a su lado. «No venimos a pedir permiso», dijo Eloy. «Venimos a cerrar lo que ustedes abrieron». El anciano sonrió sin alegría. «Entonces prepárense, porque el espíritu ya despertó, y el valle ya no los iba a dejar salir tan fácil». El paisaje se volvía cada vez más seco, más hostil. No quedaban señales ni postes de luz, ni gasolineras oxidadas. Solo cerros dormidos y un cielo inmenso, sin nubes. El camión avanzaba por un tramo olvidado del altiplano, una ruta de tierra que apenas figuraba en los mapas. Eloy manejaba en silencio, la mandíbula apretada, el corazón con un ritmo distinto. Sentía que ya no estaba cruzando una carretera, estaba entrando en otra cosa. Un lugar vivo, un lugar que lo observaba. «¿Estamos cerca?», preguntó, sin apartar la vista del camino. Benjamín asintió con lentitud. Sus ojos se veían más hundidos y la piel más pálida. Sudaba, aunque el clima era seco y frío. «La montaña ya sabe que volvimos», susurró el niño. Eloy no respondió. Aceleró un poco más, pero a cada metro el aire se volvía más denso, como si el mismo valle estuviera probando su voluntad. Durante un tramo especialmente empinado, el motor comenzó a forzarse. Eloy bajó la velocidad. El tráiler rechinaba con un quejido metálico. «¿Qué traes en esa mochila, niño?», dijo con voz tensa, como si le hablara a la carga misma. Benjamín intentó levantarla, la sostuvo con esfuerzo, jadeando. «Pesa más», dijo, como si ya supiera que estamos cerca. Eloy bajó del camión para revisar los neumáticos. El suelo bajo sus botas parecía latir muy, muy levemente, como si respirara. Se detuvo, se quedó quieto. «No me hagas esto ahora», murmuró al camión, dándole una palmada al costado. «No te me vayas a rendir aquí». Volvió a subir. Benjamín temblaba. «¿Estás bien? No sé si yo soy el que se está debilitando o si es lo que llevo». Kilómetros después, llegaron a un puente natural, tallado por el viento entre dos montañas. Era angosto, sin barandales y con una pendiente que daba vértigo. Debajo, solo abismo. Eloy se detuvo frente a él. Apagó el motor. «No puedo meter el camión por ahí». «Tenemos que seguir», dijo Benjamín apenas audible. Eloy lo miró. Sabía lo que eso significaba. «A pie, entonces». Tomó lo esencial: agua, una manta, la mochila. Benjamín bajó tambaleándose. Eloy le pasó el brazo por los hombros. Sentía sus huesos frágiles como si ya no fuera todo niño. El puente crujía bajo sus pasos.
El viento soplaba fuerte, intentando empujarlos. Eloi caminaba firme, con los dientes apretados, mientras el niño se apoyaba más y más en él. Cuando llegaron al otro lado, Eloi sintió como si el aire cambiara, más frío, más denso, más antiguo. Lo que vieron al cruzar fue un paisaje seco, lleno de piedras negras y árboles retorcidos. Al fondo, la montaña, y al pie de la montaña, la entrada de una cueva que parecía un grito congelado. Benjamín se detuvo. «Ahí fue», dijo, señalando la boca oscura. «Ahí me llevaron». Eloi lo sostuvo con fuerza. «No más. Esta vez no te van a dejar ahí. Esta vez no te van a usar». El niño lo miró con ojos llorosos y por primera vez lo abrazó. «Gracias», susurró, «por no dejarme solo». Eloi lo sostuvo, apretándolo fuerte, sintiendo cómo el cuerpo del niño temblaba contra el suyo. Cuando dieron el primer paso hacia el valle, el viento se detuvo de golpe, como si alguien hubiera contenido la respiración del mundo, y en la entrada de la cueva una figura se dibujó entre las sombras. No era un fantasma, era alguien real, un anciano de poncho blanco, con bastón y rostro agrietado por el tiempo. Eloi se detuvo. No dijo nada. El anciano alzó la mano. «Ya sabíamos que volverían», dijo con voz ronca, sin sorpresa. «Pero esta vez no será como antes». Eloi dio un paso más. El niño a su lado. «No venimos a pedir permiso», dijo Eloi. «Venimos a cerrar lo que ustedes abrieron». El anciano sonrió sin alegría. «Entonces prepárense, porque el espíritu ya despertó y el valle ya no los iba a dejar salir tan fácil». Tras el encuentro con el anciano, Eloi y Benjamín fueron guiados por un joven mudo hasta una casita de piedra, casi oculta entre rocas gigantes. El camino era angosto, flanqueado por apachetas antiguas, pequeñas torres de piedra que temblaban levemente con el viento. «Ella vive aquí desde antes de que el valle se llamara así», había dicho el anciano antes de dejarlos. «Doña Antuca. No ve con los ojos, pero lo ve todo». Eloi sintió un escalofrío, no por miedo, por respeto. Benjamín se apoyaba más en él. Cada paso le costaba. La mochila parecía tener el doble de peso y su respiración era cada vez más entrecortada. La puerta de la casa se abrió antes de que tocaran. Un aroma a hierbas quemadas y tierra mojada los envolvió al instante. «Pásenle, pues. Ya sabía que venían», dijo una voz ronca desde dentro. La curandera estaba sentada en el suelo frente a un fuego pequeño. Era delgada, de piel curtida como cuero viejo, con los ojos completamente blancos. Llevaba un manto gris oscuro, trenzas largas y collares hechos de semillas y huesos diminutos. «Siéntense, aquí el aire es pesado, pero la verdad se respira más claro», murmuró. Eloi colocó a Benjamín con cuidado a su lado. La mujer estiró una mano huesuda y tocó suavemente el rostro del niño. No hizo preguntas. «Tu carga está viva», dijo, sin titubeos. «No es un objeto, es una voluntad dormida, y el hilo que la amarra ya se está rompiendo». Eloi tragó saliva. «¿Se puede reforzar el sello?» «No, ya no. Lo usaron mal. El ritual no fue completo. Lo encerraron a medias y con miedo. Este niño fue un puente mal construido». Benjamín bajó la cabeza, derrotado. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Eloi con la garganta apretada. «No se trata de cerrar», dijo ella, tomando unas hojas de coca. «Se trata de entregar». «¿Entregar qué?». «Algo que pese más que el dolor del espíritu, algo que le haga volver a dormirse, algo humano». La mujer se levantó con esfuerzo y caminó hacia un estante. Sacó un cuenco con polvo blanco y trazó líneas en el suelo. Círculos, cruces, figuras. Cuando terminó, llamó a Benjamín con un gesto. «Párate al centro, hijo». El niño obedeció con dificultad. Se colocó en medio del dibujo. La mujer le tomó las manos. Comenzó a cantar. No era quechua, no era castellano, era más antiguo. Las paredes parecían respirar al ritmo del canto. Eloi sintió una presión en el pecho,
una emoción inexplicable. Benjamín cerró los ojos, y entonces todo se estremeció. El polvo del cuenco se elevó, formando figuras en el aire, sombras, rostros. Una figura alargada y sin facciones apareció detrás del niño como si saliera de su espalda. Doña Antuca se detuvo. Él ya no lo puede retener. Le queda poco tiempo, poco cuerpo, se lo está tragando. Eloy se acercó, desesperado. ¿Cómo detenemos esto? La curandera lo miró con esos ojos que no veían, pero sabían más que cualquier vista humana. Con un acto que valga, algo que la montaña no pueda ignorar. Un sacrificio, tal vez no de vida, pero sí de todo lo demás. Algo que rompa el ciclo de usar a los más débiles. Eloy bajó la mirada. Doña Antuca se acercó a él. Le puso una mano sobre el pecho. Tú traes algo roto desde antes de esto, algo que no has soltado. Si estás dispuesto a dar eso, la montaña puede escuchar. Benjamín lo miró. ¿Me vas a dejar? Eloy sintió cómo se le quebraba algo por dentro. No te voy a dejar, pero si tengo que darte lo que más me pesa, lo haré. Doña Antuca asintió. Mañana al amanecer iremos a la boca de la cueva. Allí decidirá la tierra, y lo que despierte, aceptará o devorará. Esa noche, Eloy no durmió. Sentado junto al fuego, miraba al niño dormido, débil, pero tranquilo. Pensó en su hija, en las veces que no estuvo, en todo lo que no dijo, en todo lo que no reparó, y se dio cuenta de algo. Tal vez eso era lo que tenía que entregar, no su vida, sino todo lo que había negado, todo lo que no había amado bien, porque el verdadero sacrificio, entendió, no era morir, era vivir sabiendo que aún podía cambiar. El amanecer en el Valle de los Espíritus no era como en otros lugares. No tenía colores cálidos ni pájaros, solo una luz tenue, grisácea, que se filtraba con timidez entre las piedras, como si el sol también dudara en entrar ahí. Eloy estaba sentado frente al fuego de Doña Antuca con la mirada perdida. Sus manos apretaban una manta tejida, antigua, que la curandera le había entregado en la madrugada. En ella había símbolos cosidos a mano, antiguos, uno de ellos idéntico al que llevaba la figura ceremonial que aún guardaban. Benjamín dormía envuelto en otra manta, débil, pero en paz, por ahora. «Hoy se hace», dijo la voz áspera de Antuca rompiendo el silencio. «Hoy el valle pide, y hoy alguien tiene que responder». Eloy la miró. «Estoy listo». «No lo estás, pero eso no importa». La curandera se acercó y le entregó un cuchillo ceremonial. No era moderno, era una pieza tallada en piedra negra con mango de hueso, pesado, frío. El filo brillaba con un reflejo opaco. «No es para que mueras», dijo. «Es para que entregues lo que todavía no has soltado». ¿Y qué sería eso? Tu rabia, tu silencio, tu soledad. Eloy respiró hondo. ¿Y cómo le entrego eso a un espíritu? Antuca se arrodilló frente a él, tomó el cuchillo y le hizo una pequeña incisión en la palma. No profunda, solo suficiente para que una gota de sangre cayera sobre la manta. «Con esto basta», dijo. «Pero tiene que ir con verdad». «¿Verdad? Tienes que decir lo que nunca dijiste, no a nosotros, a él y a ti mismo». Minutos después, estaban parados frente a la entrada de la cueva. Eloy con la manta ceremonial en brazos, Benjamín sostenido apenas en pie, y Antuca detrás, murmurando oraciones en voz baja, mezclando idiomas y siglos. El interior de la cueva parecía respirar. «Aquí fue», dijo el niño apenas audible. «Aquí me entregaron». Eloy se agachó, lo sostuvo de los hombros. «Pero no vamos a repetir la historia, vamos a cerrarla». Se internaron despacio. Cada paso dentro del túnel era como avanzar en el estómago de un animal dormido. La temperatura bajaba, la luz se deshacía, y entonces llegaron al círculo, tallado en la piedra, el mismo del sueño. Eloy colocó al niño al centro, abrió la manta, colocó la figura ceremonial encima, luego apretó su palma herida y dejó caer su sangre sobre el objeto. Nada pasó. Antuca lo miró.
Solo ella hablaba ahora. Di lo que te pesa, Eloy. Sácalo, o todo esto se pierde. Él cerró los ojos y habló. Lucía, empezó con voz quebrada. Perdón por no estar cuando debí, por esconderme en la carretera, por tener miedo de mirarte y ver lo que dejé de ser. Perdón por no llorarte, Julia, continuó, y sus lágrimas empezaron a caer. Por hacer como que tu muerte fue parte del camino. No lo fue. Me arrancó, y nunca más supe regresar. Perdón por dejar de sentir, por no saber ser, por no haber entendido a tiempo que cargar es distinto a acompañar. Las paredes de la cueva empezaron a vibrar. La figura ceremonial tembló. Benjamín abrió los ojos. Está escuchando, susurró. Antuca levantó las manos al cielo dentro de la cueva. La tierra rugía, pero no como antes, no con ira, con algo más parecido a una tristeza vieja. Has dado lo que pesa, Eloy Cárdenas, pero aún falta lo más difícil. ¿Qué? Tienes que decidir si sales con él o si te quedas tú. Eloy miró al niño. Benjamín lo miró de vuelta, no con miedo, con amor, como un hijo que espera que su padre le diga que todo va a estar bien. Eloy tomó aire, caminó hacia el centro, se hincó junto al niño y lo abrazó. Yo me quedo, dijo con firmeza. Él ya dio demasiado. La cueva entera vibró, el aire se llenó de polvo y por un instante eterno todo se volvió blanco. La pacheta estaba más arriba de lo que Eloy recordaba. Cada paso le quemaba las piernas y le apretaba el pecho, no por la altura, sino por todo lo que llevaba cargando desde hacía años. Doña Antuca caminaba delante, apoyada en su bastón. Benjamín iba en medio, sostenido por Eloy. La mochila ahora parecía una piedra viva, palpitante. Aquí, dijo la curandera deteniéndose. Aquí escucha la montaña. La pacheta era un montón de piedras apiladas con cuidado, algunas cubiertas de cintas viejas, hojas secas, pequeños recuerdos dejados por otros antes. El viento soplaba fuerte, pero no era agresivo, era insistente, como si pidiera algo. Eloy ayudó a Benjamín a sentarse. El niño respiraba rápido. Los ojos le brillaban vidriosos. Me duele, susurró. Ya casi, respondió Eloy sin saber si decía la verdad. Doña Antuca extendió una manta sobre las piedras y colocó en el centro la figura ceremonial. El objeto ya no se veía inerte, vibraba apenas, como si reconociera el lugar. Aquí no se entrega sangre, dijo ella. Aquí se entrega memoria. Eloy tragó saliva. ¿Cómo se hace eso? Diciéndolo, tocándolo, soltándolo. El viento arreció. Las piedras de la pacheta crujieron entre sí. Eloy se arrodilló frente a la manta. Cerró los ojos. Por un momento no pudo hablar. Las palabras no querían salir. Entonces pensó en Julia, en su risa en la cocina, en el olor del café por la mañana, en la llamada que nunca respondió el día del accidente. Te perdí, dijo con la voz rota, y en lugar de llorarte, me fui. Me subí al camión y me perdí también. Colocó sobre la manta su gorra vieja de camionero, la que había usado durante años. Esto era yo, susurró, o lo que creí que era. La figura tembló un poco más. Eloy siguió. Lucía, dijo respirando hondo, te fallé por miedo, por no saber cómo quedarme. Siempre creí que irme era más fácil. Sacó su celular del bolsillo. La pantalla tenía una foto vieja, su hija de niña sonriendo, abrazándolo. La colocó junto a la gorra. No quiero seguir huyendo. La montaña respondió con un temblor leve, no violento, profundo, como un suspiro largo. Benjamín gimió, se llevó las manos al pecho. Se está moviendo, dijo. Se está soltando. El viento se detuvo de golpe. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Eloy levantó la vista. Doña Antuca estaba de pie, con los brazos abiertos, murmurando palabras que no parecían de este tiempo. Entonces Benjamín lloró. No fue un sollozo pequeño, fue un llanto real, desgarrado, de esos que salen desde muy adentro. Eloy se giró hacia él de inmediato. Tranquilo, aquí estoy, dijo tomándolo entre sus brazos.
El niño lloraba como si nunca antes se hubiera permitido hacerlo, como si por primera vez no tuviera que aguantar. «Ya no puedo sostenerlo», dijo entre lágrimas. «Ya no quiero». «No tienes que hacerlo», respondió Eloy. «Ya no estás solo». La mochila cayó al suelo con un golpe seco. Eloy la miró, esperando lo peor. Nada pasó. Doña Antuca se acercó despacio. «La montaña acepta», dijo. «Pero falta una cosa». «¿Qué más puede querer?», preguntó Eloy, exhausto. «Que te perdones». Eloy se quedó quieto. «Eso es lo más difícil», continuó ella, «porque sin eso, lo ofrecido vuelve a doler». Eloy apretó al niño contra su pecho, cerró los ojos. «Me perdono», dijo, apenas audible, «por no saber, por no poder, por tardar». La tierra vibró con más fuerza esta vez. Las piedras de la apacheta se acomodaron solas, como si unas manos invisibles las ordenaran. La figura ceremonial se agrietó. Una grieta fina recorrió el rostro tallado, y luego se partió en dos. No hubo explosión, no hubo gritos, solo silencio. 6. Después, el viento volvió, suave. Benjamín dejó de llorar, respiraba con calma. Liviano. «Ya no está», dijo. Se fue. Eloy lo miró. No vio vacío, vio cansancio y algo nuevo, paz. Doña Antuca asintió. «El espíritu duerme. Y esta vez no necesita un niño para hacerlo». Eloy miró al cielo. Por primera vez en días, el sol se asomaba entre las nubes. No sabía qué pasaría después. No sabía qué precio cobraría la vida, pero algo sí sabía. Había dejado de huir, y por primera vez en muchos años, el camino no le daba miedo. El primer sonido que Eloy escuchó fue el del viento entre las rocas. Luego, el de su propia respiración, lenta, seca. Abrió los ojos. El cielo estaba gris claro, apenas amaneciendo. Las nubes se movían pesadas, pero sin amenaza. Se incorporó despacio, con el cuerpo entumido y la garganta áspera. Lo primero que notó fue que no sentía peso en el pecho, ni calor al costado, ni la respiración suave de Benjamín junto a él. «¿Benjamín?» Su voz sonó más débil de lo que esperaba. Miró alrededor. La apacheta seguía ahí. El fuego se había apagado, dejando un rastro de ceniza todavía tibia. Pero no había nadie, ni doña Antuca, ni el niño, ni siquiera la mochila. Eloy se puso de pie de golpe, con un dolor agudo en la espalda. Caminó entre las piedras como si el suelo fuera nuevo. La apacheta tenía algo distinto. Estaba reconstruida, más alta, más ordenada, y justo en el centro, sobre la piedra más ancha, había algo. Se acercó, se agachó. Era una piedra ritual, lisa, tallada con símbolos que no reconocía, salvo uno. Su nombre, Eloy, grabado con firmeza en letras rectas y profundas, como si no fuera una simple inscripción, como si fuera un acto, una marca de cierre. Tocó la piedra con la yema de los dedos. Estaba tibia. Sintió un escalofrío. «¿Qué hiciste, chamaco?» El eco de su propia voz lo envolvió. Buscó, por puro instinto, detrás de la cueva, entre las rocas, bajó por un sendero breve y regresó. Nada, ni huellas, ni pisadas, ni restos de la mochila, solo el viento, solo el cielo. No había señales de lucha ni de despedida, solo ausencia, y eso dolía más que cualquier final. Se sentó sobre una piedra y se llevó las manos al rostro. ¿Fue así como debía acabar, desaparecer sin más? No había respuesta. Pero algo en el aire se sentía limpio, ligero, como después de una tormenta. Entonces recordó algo. La mirada de Benjamín la noche anterior, justo antes de dormir. Esa paz, esa forma de abrazarlo como si supiera, él ya lo sabía. Sabía que no estaría al día siguiente. Y tal vez lo aceptó. Eloy se quedó ahí un rato largo, mirando la piedra con su nombre. No sabía si era una despedida, un tributo o una señal de que lo que pasó era real. Quizás la montaña o el espíritu o lo que sea que se había liberado quiso dejarle eso como única prueba. Pensó en llevársela, pero no lo hizo, la dejó en su sitio.
Levantó unas pequeñas piedras alrededor como si la protegiera. Una mini apacheta para el nombre de un hombre que aprendió a soltar. 5. El regreso que no es regreso. Al bajar del cerro, Eloy sintió que el cuerpo pesaba distinto. No de cansancio, sino de lo nuevo. Como si por fin pudiera cargar su propia historia sin esconderse. Encontró el camión donde lo había dejado, cerrado, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero cuando abrió la puerta, notó un detalle. Sobre el asiento del copiloto, una hoja de coca seca. Eloy la tomó, la giró en los dedos, sonrió cansado. «Gracias, chamaco». Se sentó, encendió el motor. El sonido fue familiar, viejo, confiable. Metió primera. El camino seguía ahí, igual de largo, igual de solitario, pero esta vez Eloy no sentía que escapaba, esta vez sabía que avanzaba, aunque no supiera hacia dónde. Y la piedra allá arriba seguiría en su sitio, esperando, testigo, silenciosa, como todo lo que cambia para siempre. El tráiler arrancó con un rugido ronco, como si despertara de un sueño profundo. Eloy se sentó al volante, soltó el freno de mano y dejó que el motor se calentara. Sentía cada sonido del vehículo como si fuera parte de su cuerpo, cada vibración, cada crujido, cada pausa. Todo le hablaba distinto ahora. El parabrisas estaba polvoso, pero el camino seguía ahí, abierto, estirándose hasta perderse en el horizonte, como siempre. Y sin embargo, nada era igual. Metió primera y el tráiler comenzó a rodar, despacio al principio, luego con ritmo, como si también el camión necesitara acostumbrarse de nuevo a moverse sin peso, sin ese otro tipo de carga. A los pocos kilómetros, Eloy se detuvo frente a una estación vieja que conocía bien, no porque fuera buena, sino porque siempre estaba ahí, inmutable. Se bajó, revisó los neumáticos, ajustó las correas, apretó tuercas que no necesitaban apretarse, no por necesidad, sino por costumbre, por anclarse a lo real. «Todo en orden, viejo», dijo en voz baja, dándole una palmada al costado del camión. Cuando regresó a la cabina, se detuvo un segundo. El asiento del copiloto estaba vacío, y por primera vez en días no dolió, solo se sintió extraño. Encendió la radio. El dial titiló. La pantalla marcó frecuencia, pero no salió sonido, ni estática, ni interferencia, nada. Giró el botón, probó otra, luego otra. Silencio, como si las voces del mundo hubieran decidido dejarlo en paz por un rato. Apoyó la espalda en el asiento, cerró los ojos un momento, no le molestó. «No tengo prisa», murmuró. «Ya no». 4. Detalles que ya no duelen. En un semáforo rural, mientras esperaba que cruzara una familia de alpacas, revisó su celular por costumbre. No tenía señal, pero en la pantalla aún aparecía la última foto con Lucía. Ella en la playa, sonriente, con la brisa moviéndole el cabello. Tenía unos 9 años en la foto. Era su favorita, la que nunca se atrevió a borrar. Esta vez no la apartó de inmediato. La miró, largo, y luego la dejó ahí, sin esconderla, sin huir. Siguió avanzando. Los pueblos comenzaban a parecerse otra vez. Estaciones con tiendas de pan, niños corriendo tras pelotas viejas, perros callejeros durmiendo bajo la sombra de camiones estacionados. Gente que vivía sin saber que en las montañas alguien había detenido algo antiguo, que alguien había cargado un espíritu y lo había devuelto a su sitio sin dejar rastro. Eloy sonrió. Le gustaba que nadie lo supiera, que nadie tuviera que saberlo, porque a veces lo más importante es lo que uno guarda en silencio. Pasó por una curva conocida, una de esas que siempre tomaba con precaución. Al girar, algo en el asiento del copiloto llamó su atención. No era mucho, una hoja de coca más, nueva, verde, fresca. No estaba antes, juraría que no. La tomó con delicadeza. No dijo nada, no hizo preguntas, solo la colocó en el tablero, justo al centro. Y siguió manejando, con el alma distinta, con el corazón lleno de espacio nuevo.
Porque aunque el niño ya no estuviera, aunque la mochila hubiera desaparecido, una parte de esa historia ya vivía en él. Y en la carretera, siempre la carretera, testigo de todo y de todos. Era martes, o al menos Eloy creía que lo era. Había perdido el ritmo de los días desde que volvió a la ruta. El reloj del tablero marcaba las 2:43 a.m. y la carretera estaba tan vacía que parecía olvidada por el mundo. El motor del tráiler ronroneaba con suavidad, como si también estuviera pensando. La luz de la luna iluminaba parcialmente el camino. En el asiento del copiloto, como desde hacía días, la hoja de coca seguía intacta sobre el tablero. Eloy no la tocaba, no la cambiaba. Era su recordatorio de que algunas cosas no desaparecen, solo cambian de forma. Encendió la radio, más por costumbre que por compañía. Solo estática, nada nuevo. No le importó. Silencio y asfalto, buena combinación, murmuró, estirándose un poco. Volteó de reojo hacia el asiento del copiloto. Y aunque no había nadie, una parte de él aún esperaba encontrar a Benjamín ahí, dormido, con esa mochila maldita apretada al pecho. Pero no, Benjamín ya no estaba, y sin embargo, algo sí. La radio se encendió sola, no bruscamente, no con estruendo, simplemente volvió a la vida. El volumen subió muy despacio, un zumbido bajo. Luego, un murmullo que fue tomando forma. Eloy no tocó nada. Solo apretó el volante. No era un niño sola, dijo una voz que no parecía de este mundo. Era una voz vieja, como gastada por el viento. Ni femenina ni masculina, solo antigua. Dentro de su mochila había algo prohibido. Y luego, silencio. Ni música, ni interferencia, ni nada. Solo el zumbido del motor y el eco de esa frase flotando en la cabina como un recuerdo recién desenterrado. Eloy no dijo nada al principio. No se sobresaltó, no frenó, no intentó cambiar de frecuencia. Solo sonrió, una sonrisa leve, triste, como quien escucha el eco de una historia que vivió y que ya nadie más entendería. Sí, ya lo sé, murmuró. Pero no era solo él. Yo también llevaba algo prohibido. Se tocó el pecho justo donde la curandera le había dicho que el espíritu podía dormirse si encontraba algo más fuerte que el dolor. Él lo encontró y lo dejó allá arriba, junto con sus culpas, su pasado y el silencio que por años lo acompañó. La hoja de coca tembló levemente como movida por una corriente de aire que no existía. Eloy la miró, la dejó estar. Tal vez no todo se fue, dijo con voz baja. Tal vez algo se quedó aquí, en mí. Miró el retrovisor. No había luces detrás. No había nadie, pero no se sentía solo, no como antes. El camino giró suave entre dos cerros. Eloy encendió las luces bajas y bajó la velocidad. Conocía esa curva. La había cruzado 1000 veces, pero esta vez, antes de salir del giro, vio algo. Una silueta, pequeña, tranquila, parada junto al camino. No levantó la mano, no pidió aventón, solo estaba ahí, mirando. Eloy no frenó, solo pasó despacio, con el corazón latiendo suave y los ojos llenos de calma, porque no necesitaba parar, porque ya sabía que algunas presencias no piden regreso, solo dejan señales. La radio se apagó sola y la hoja de coca cayó del tablero al suelo sin ruido. Eloy no la levantó. Siguió manejando. La carretera se abría frente a él, igual que siempre, pero ahora por dentro él era otro. Uno que no temía volver, ni quedarse. Uno que sin saberlo había sellado más que un espíritu. Había sellado su propia historia. Y en el silencio de esa noche eterna, solo quedó el eco de esa frase que nadie más oyó. No era un niño sola. Dentro de su mochila había algo prohibido. Hay caminos que no se miden en kilómetros, sino en decisiones. Eloy no solo recorrió la carretera entre pueblos, cerros y abismos. Recorrió la distancia más larga y más difícil que puede atravesar un ser humano, la que hay entre el dolor y el perdón. A veces, lo más prohibido no está afuera,
está adentro, guardado en una mochila invisible que cargamos por años, llena de recuerdos no dichos, culpas escondidas y amores que no supimos cuidar. Pero toda mochila puede abrirse, toda herida puede cerrarse, si tenemos el valor de mirarla de frente. Y tú, que llegaste hasta aquí, ¿qué hay en tu mochila? ¿Ya la abriste? Si esta historia te tocó el corazón, si algo de ti se sintió visto en el viaje de Eloy y Benjamín, déjanos un comentario. Queremos leerte, saber qué parte de esta historia se quedó contigo. Dale like si sentiste un nudo en la garganta. Compártela con alguien que también carga lo suyo en silencio y haz que esta historia siga viajando, como un tráiler bajo la luna. Y si quieres seguir recorriendo historias como esta, llenas de emoción, verdad y misterio, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es un camino y no hay mejor forma de andar que hacerlo juntos.